y buen Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias en esta hora de la mañana, Señor. Gracias por tus hijos que se encuentran en este lugar y gracias por tus hijos que nos ven a través del Facebook. Gracias, Señor, por aquellos que has alcanzado para tu gloria. Gracias, Señor, y que allá donde ellos nos estén viendo, que también se sienten y como si estuvieran acá, sin distracciones. Gracias, Padre. Te pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que haya paz, un espíritu de honestidad, un espíritu de entendimiento. Gracias, mi Dios. Precioso eres, Señor. Y a mí, Padre, dame un espíritu en el cual yo pueda reflejar tu amor y en el cual, mi Dios, pueda reflejar el Maestro que tú eres. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a usar dos pasajes como nuestro fundamento teológico: Mateo 7, 21, 23 y Primera de Juan 2, 18 al 19. Vamos primero a Mateo 7, 21. Aquí en Mateo 7, 21 es el Señor Jesús quien está hablando. Y estas palabras de Jesucristo a mí me impactan, me conmueven de forma profunda. Así que le voy a pedir que me ponga mucha atención, porque realmente estamos viviendo una época de un falso cristianismo. Y muchos no se han dado cuenta que su cristianismo es falso, que su cristianismo es fingido. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, está diciendo el Señor: Señor, no predicamos en tu nombre, porque profetizar es predicar. No predicamos en tu nombre, Señor. Yo era predicador, Señor. Muchos van a decir: yo era pastor, o yo era misionero, o yo fui esto y lo otro. Yo di estudios bíblicos en tu nombre y eché fuera demonios, y de los demonios, cuando yo les dije que se salieran, se salían. Señor, y además en tu nombre, dice, hacía yo milagros. Y decía yo: para la gloria de Jesús, estos milagros los está haciendo el Señor a través de mi vida. Y dice el Señor más adelante: entonces les declararé, dice, no los conocí. Es decir, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. ¿De dónde salieron? Yo no los conozco, porque yo conozco a mis ovejas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice 2 de Timoteo 2:19: conoce Dios a los que son suyos. Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y en la primera carta de Juan, que también es nuestro fundamento teológico, 2, 18 y 19, el apóstol Juan escribió estas palabras: hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿qué cosa? Muchos anticristos. Acuérdense que la palabra anticristo significa dos cosas. En primer lugar, significa en el lugar de Cristo. El prefijo anti significa ponerse en lugar del Mesías o hacerse el Mesías. Y en segundo lugar, significa en contra de Cristo. Porque Jesús dijo: el que no recoge conmigo, ¿qué cosa? Desparrama. Entonces, cualquiera que haga la obra de Dios, póngame atención, y no está haciéndolo a la manera de Dios, cualquiera que haga la obra de Dios y no lo haga a la manera de Dios es un anticristo. El espíritu del anticristo está
por todo el mundo desde hace 2000 años. Por esto conocemos que este es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas palabras de Jesucristo y del apóstol Juan, como acabamos de mencionar, vuelvo a repetir, si usted los analiza, son impactantes y de verdad que deben de sacudirnos y deben de ponernos a pensar y de pensar si de verdad, no al rato voy a llegar y va a decir el Señor, no te conocí. Porque estamos viendo la época más turbadora y la más peligrosa de toda la historia del cristianismo. De toda la historia del cristianismo. Ya en segunda de Pedro 2, el apóstol Pedro escribió, así como hubo en el Antiguo Testamento falsos profetas y falsos apóstoles, así habrá también en la iglesia falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores y falsos apóstoles. ¿Cuál es el peligro que la iglesia está actualmente enfrentando? Que la mayor parte de la cristiandad no está distinguiendo entre lo bien, entre lo bueno y lo malo. Ya la cristiandad hoy, muchos no saben quién es quién. ¿Quién es quién? Que la mayor parte de la cristiandad no está discerniendo, pues no discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Vivimos una época donde las iglesias son una gran mezcla. Esta iglesia y todas las iglesias del mundo, sin excepción, son una mezcla de trigo y de cizaña. En una iglesia hay ovejas, pero también hay cabritos. Hay serpientes, escorpiones y lobos. Así que no creas que en la iglesia a la que tú asistes, incluyendo esta, todos son San Anselmo o San Crisóstomo. Porque Cristo nos enseñó claramente en la parábola del sembrador en Mateo 13:24. Y los discípulos, al escuchar esto, se quedaron sorprendidos. Porque Jesús les contó esta parábola para ilustrar lo que es la iglesia. Les refirió otra parábola diciéndoles: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues aparecieron las serpientes? ¿De dónde pues aparecieron la cizaña? ¿De dónde comienzan a surgir aquellos que se dicen hermanos y que están haciendo lo contrario a su palabra? ¿Qué están haciendo? ¿Que acaso no todos en la iglesia deben de portarse bien y ser fiel a su esposa y ser honestos? ¿De dónde salieron estos? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. El diablo y demonios han hecho esto. Los hijos de Satanás han hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenlas en manojo para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. En esta parábola Cristo nos muestra que el bien y el mal van a crecer juntos dentro de la iglesia. Sorprendente, ¿verdad? Entonces dentro de la iglesia va a haber ovejas y van a haber cabritos y van a haber lobos, en todas las iglesias del mundo. En la iglesia universal Dios conoce a sus ovejas. Jesús tuvo entre sus 12 hombres, ¿se acuerdan? A un traidor, aquel que lo iba a apuñalar por la espalda. Estaba tan bien camuflajeado y disfrazado, era casi idéntico al papel verdadero, pero era falso. Y ese hombre al final ni los discípulos sabían, ni siquiera se imaginaban los discípulos que Judas Iscariote era el que lo iba a traicionar, era el que iba a traicionar al Hijo de Dios. Entonces, vean, si Cristo permitió este hombre dentro de sus filas,
fue para enseñarnos a nosotros también que hay infiltrados y que no nos debe de sorprender porque salieron de nosotros, salieron de nuestras filas, pero no eran de nosotros. Esto no significa que una persona cuando se sale de una iglesia local y se va a otra iglesia ya no es cristiano. No está hablando de eso. Salieron del cristianismo, pero no son cristianos, pues. Vamos a aprender a distinguir entre la verdad y la mentira. Vamos a descubrir el verdadero cristianismo del falso cristianismo. Bien, en primer lugar, la Biblia nos muestra claramente que hay un arrepentimiento que no es real. Anótenlo, hay un arrepentimiento que no es real. Vamos a estudiarlo. El rey Saúl fue ungido por Dios. En el Antiguo Testamento, la persona ungida no significaba que era salva. Escúchame. Por ejemplo, el rey Ciro de Persia, le llama a Dios en Isaías mi ungido. Ciro, al rey de Persia. La palabra ungido en el Antiguo Testamento significa escogido por Dios. Y Dios escogió a vasos como a los reyes, como a Nabucodonosor para atacar a Israel. Pero no significa que eran salvados, que eran salvos en el Nuevo Testamento. Ya bajo el Nuevo Testamento, los que estamos ungidos es una vez y para siempre con el Espíritu Santo e implica la salvación. Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en los hombres, dentro de los hombres, como en el Nuevo Testamento. Saúl era un hombre que Dios escogió, y al principio Saúl hasta profetizaba. Pero cuando comenzaron los celos, escúcheme, cuando comenzaron los celos y la envidia y la amargura es el resentimiento de no perdonar. Comenzó a inundar el corazón de Saúl y se levantó como enemigo de Dios. Y comenzó a perseguir al ungido de Dios, que era posteriormente el rey David. Tenemos también el ejemplo de Herodes. Escuche, mira, Herodes era un rey que se gozaba de ir a la iglesia el domingo, le gustaba escuchar las prédicas de Juan el Bautista, prendía su televisión, prendía su computadora y se metía al Facebook y buscaba Herodes predicaciones de Juan el Bautista. Hermano, ¿es cierto eso? No, es cierto. Él buscaba a Juan el Bautista porque quería que le predicara. Y Herodes decía: traigan a Juan el Bautista que me dé una conferencia, quiero estudiar este estudio que él está dando allá. Me fascina oír la palabra de Dios y que anuncia a Juan el Bautista. Y cualquiera pudiera decir cuando escuchaba a Herodes se convirtió. Sin embargo, ¿qué pasó el día de su cumpleaños? El día de su cumpleaños le pasaron a una muchacha por enfrente a su sobrina, danzándole Salomé los 7 velos. Y este hombre, Herodes, con 3 o 4 copas de tequila reposado, se puso hasta las chanclas y empezó a decir: quiero a esa muchacha, quiero a esa muchacha. ¿Les parece conocido esto? Y entonces le dice la esposa, que era la amante: mata al Bautista y córtale la cabeza y tendrás a mi hija. ¿Y qué hizo Herodes? Pues fue detrás de esa mujer. Judas Iscariote también, ya lo conocen, durante 3 años y medio desayunó con Cristo, caminó con Cristo, viajó con Cristo, cenó con Cristo durante 3 años y medio, amados. Y finalmente nunca en su corazón se decidió seguir a Cristo realmente. Entonces, ¿por qué Judas se unió, amado? ¿Por qué Judas se unió al grupo de Cristo? ¿Por qué Judas se reunía con Cristo? Porque estaba tratando de obtener, obviamente, un beneficio de Jesucristo. Judas dijo: él es el rey, a él lo nombrarán rey de los judíos, y cuando lo hagan rey, yo quiero ser secretario de gobernación, o yo quiero ser secretario de Hacienda. Yo quiero ser secretario de Hacienda, a mí me hace secretario de Hacienda.
¿Saben cuáles eran los motivos de Judas? Los motivos de Judas era el dinero. Era el dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Y finalmente Judas termina traicionando a Jesucristo. En la segunda carta de los Corintios, de Pablo a los Corintios 7, 9 al 10, la Biblia nos explica la diferencia, y aquí va a entender usted, entre un remordimiento y el arrepentimiento real. Porque la Biblia dice que Judas se arrepintió, ¿verdad? ¿Han leído ese versículo? Donde dice que Judas se arrepintió, en Mateo 27:3, anótelo ahí si gusta. Sin embargo, esa palabra significa le remordía la conciencia, nada más. Como muchas personas que han matado a su familia, y mató a su esposa, y mató a su hijo, y arrepentido se voló la tapa de los sesos. Bueno, si realmente se hubiera arrepentido, no se hubiera suicidado. Entonces, si nos damos cuenta, tanto Judas como Pedro, los dos cometieron el pecado de alta traición. Judas entregó a Cristo, Pedro lo negó. Los dos eran culpables delante de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro entonces? Que si Judas se hubiera arrepentido según Dios, vea esto, el arrepentimiento según Dios, si Judas se hubiese arrepentido según Dios, como lo vamos a ver más adelante, no se hubiera suicidado, porque hubiera creído que hay perdón en la sangre de Cristo, y las monedas no las hubiera arrojado a los pies de los sacerdotes, porque cuando él arrojó las monedas a los pies de los sacerdotes, él creyó que los sacerdotes eran los que lo podían perdonar. Eso es religión. Cuando Cristo durante 3 años y medio predicó que él era el Salvador, y Judas lo había escuchado, y Pedro, que pecó igual a Judas, posterior actuó contrario a Judas. Pedro lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Y cuando Cristo resucita, se le aparece a Pedro. Y Cristo lo restaura a Pedro. Y no solo lo restaura, sino le da las llaves para abrir las puertas de la iglesia en Pentecostés. Tremendo. En 2 Corintios 7:9 dice el apóstol Pablo: ahora me gozo escribiéndole a esta iglesia, dice, no porque haya sido contristados, sino porque fueron vea esto, contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados, ¿qué cosa? Según Cristo. Según Cristo, escuche esta palabra, contristados según Cristo, llévese esta palabra a su casa. Contristados según Cristo, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Aquí está la diferencia. Hay diferencia entre el dolor que viene de la carne, el dolor que produce la carne. Hay una misericordia que no es santa, hay una humildad que no es santa, hay una tristeza que no lo produce Dios. Escúcheme, lo produce tu pecado, y te dolió lo que hiciste, pero no te dolió según Dios. Tú no estás arrepentido con Dios, sino por lo que te va a pasar. Si tú estás arrepentido, ay, ¿qué me va a pasar? Y estás arrepentido porque vas a tener que pagar por lo que hiciste. Pero tú no estás arrepentido, ni tu tristeza es porque hayas ofendido a Dios, porque no le tienes temor a Dios. Tú le tienes temor a la consecuencia de tu pecado, pero no le tienes temor a Dios. Entonces tú estás arrepentido por lo que te puede pasar. Ay, me van a mandar a la cárcel, ay, me va a pasar esto, ay, me va a pasar lo otro. Pero no estás entendiendo que tu tristeza según la carne no causa arrepentimiento según Dios. Entonces, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que no hay que arrepentirse es la del mundo, y la tristeza del mundo produce muerte. Vemos entonces que hay 2 tipos de tristeza y 2 maneras de lamentarse. La esposa de un hermano llega y me dice:
Pues fíjese, pastor, que mi esposo anda ya con la amante. Yo le puedo decir, a ver, venga, don Pancho, usted anda por ahí en adulterio. ¿Sabe qué, don Pancho? Vamos a tener que tratar con su vida, porque don Pancho está congregándose aquí. Y ay, don Pancho, sí, hermano, pues sí, mira, fíjate, hermano, y empieza don Pancho a resbalarse de las lágrimas. Mi esposa me quiere dejar por lo que hice, y mis hijos también, y bla, 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 y bla, bla, bla. Y ya está ahí con las lágrimas de cocodrilo don Pancho, de la boca para afuera. Y cualquiera diría, aquellos que ven a don Pancho, no, don Pancho estaba así, y bien compungido don Pancho, pobrecito don Pancho. Mira, imagínate, don Pancho, pobre, lo abandona su esposa, lo abandonan sus hijos, le dan la espalda a sus hijos, y el pastor se pasa de lanza todavía y lo regaña. Pero pasan 2 o 3 semanas y él no ha dejado a su amante. Don Pancho sigue con su pecado. Entonces, esa tristeza aparente que tuvo don Pancho no era según Dios. Él nunca sintió que pecó contra Dios. A él no le dolió al Señor. Ese es un falso arrepentimiento de acuerdo a la Biblia. Dijo David en el Salmo 32 y 51. Ahí lo leen. Padre, dice, contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos, Señor. Lávame, purifícame con el hisopo y seré más blanco que la nieve. Ese es el verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, hay una fe que no es real. Hechos 9:13. En este pasaje, vea esto, encontramos a un brujo, a un mago. En este pasaje dice el versículo 9 que se llamaba Simón y ejercía la magia, la brujería, pues, en aquella ciudad, y engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. 10. A este en todo el mundo lo están oyendo, desde el más pequeño hasta el más grande, y todo el mundo decía, este es el gran poder de Dios. 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y dice la Biblia, 13, que Simón el mago también creyó. Y aquí pudiéramos asumir al leer esto, mira, Simón el mago se había arrepentido, ¿verdad? También creyó Simón y se bautizó el sinvergüenza todavía. Y estaba además con Felipe. Y dice la Biblia, comenzó a seguir a los discípulos viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. ¿Qué quiere decir? Hizo los ritos del cristianismo, pues. Me levanto, ¿quiénes se levantan para recibir a Cristo? Me levanto, pasen al frente. Sí, recuerdan que antes lo hacían así, hay muchos que lo siguen así. Me paso al frente, y sí creo en Cristo, y pongo la cara de San Crisóstomo, y venga para acá, que le eche agua allí el pastor, écheme agua, pastor. Humércame allá en el mar, en el río, donde sea, ¿no? Pero écheme agua. Me bautizo y comienzo a asistir a la iglesia. Y todo esto lo hizo Simón el mago. Pero déjenme les digo que Dios conoce el corazón. Entonces vemos en este caso, en Hechos 8, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Y recordemos, amados míos, que con Dios no se negocia. ¿Cuántas veces estamos oyendo en la televisión y con muchos pastores en la internet, haz un pacto con Dios y te va a dar tanto dinero o te va a ir bien, o mándame tal dinerito y te va a ir bien? Ahora apenas, y no apenas, sino, bueno, apenas salió, pero con otros pastores se ha visto, pero hay un pastor por ahí famoso vendiendo pañuelos.
y te dice: cuando recibas este pañuelo, si me depositas $100, el poder de Dios, en el momento que te llegue el pañuelo sudado con mi sudor y te lo embarres ahí en donde tienes el dolor, se te quitará ese dolor, habrá sanidad. ¿Saben cómo se llama eso, amados? Brujería. Y hay otro, esto tremendo, tremendo de verdad. Hay otro que dijo: me voy a quitar el saco. Y esto es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, me voy a quitar el saco. Y se quita el saco el predicador y dice: ¿quién cree que el poder de Dios está en mi vida? Y se levanta un joven ahí y dice: yo, como el Chapulín Colorado, yo. A ver, usted pase para acá, y pasa el muchacho. Y se quita el saco el predicador y se lo pone al muchacho y le dice: a la cuenta de 3, mi poder se te va a transferir a tu vida. 1, 2, 3. Y cuando cuenta 3 y el otro empieza así a temblar como si trajera pulgas, para pantallar que ya el Espíritu Santo se le había transferido. Y todo el mundo allá alabándolo, y comienzan a tirarse al suelo. Y muchos dicen, y muchos pudieran decir, más bien dicho: caray, ¿esto es posible? ¿Esto es posible? Pues esto es lo que está pasando, y la gente se lo está comiendo, se lo está tragando sin masticar, sin distinguir qué es la verdad y qué es la mentira. Esto está pasando en muchas iglesias, y los cristianos, como dice la Biblia, consienten todo. Consienten todo. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y no la conocen, ¿saben por qué? Voltéense a ver. No la conocen, miren. Porque donde se predica la palabra sana no vienen. Por eso están siendo engañados. Porque no conocen al Dios verdadero. Conocen a un Dios ficticio. Ese no es el Dios de la Biblia. Hay una fe que no es real. Este hombre Simón aparentemente quiso seguir a los apóstoles, pero sus motivos eran los mismos que muchos falsos pastores. Era el dinero. Cuando comenzó a ver que cuando imponían las manos recibían el Espíritu Santo, él quiso comprar el don. Y dice el versículo 20, escuchen esto. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuidado, amados, con ustedes. Cuidado, hombres de Dios, mujeres de Dios. Cuidado, cristianos. Cuidado ustedes cuando quieran con dinero comprar algo de Dios. Pedro y Juan, en Hechos capítulo 3, llegaron al templo, ¿se acuerdan? Llegan al templo y le dijeron al ciego, ¿qué le dijeron? Le dijeron: no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Párate. Nunca le dijeron: haz un pacto con Dios. Nunca le dijeron: haz un pacto con Dios. ¿Sabe qué? Mira, deposítame $100 y te mando el pañuelo para que sanes. Deposítame $100 y cuando tomes este pañuelo que está ungido con mi sudor serás sano. Nunca le dijeron eso. La brujería ha entrado a la iglesia. Pero ¿cómo pudo entrar la brujería? ¿Cómo pudo entrar la brujería? Entra de diferentes formas. En Gálatas 5:11, Pablo le dice a la iglesia de Galacia, dice: ¿quién os fascinó? Y la palabra fascinar, búsquenla, quiere decir hechizar. La iglesia de Galacia estaba embrujada, hechizada por el legalismo. Hay iglesias tan legalistas, escúcheme, hay iglesias tan legalistas porque esto se transmite a través de la predicación del pastor. El espíritu de la gente que comienza a enseñar que no pongas árbol de Navidad, no pongas esfera, no uses maquillaje, no te pintes el pelo, no te pongas perfume, no escuches música de Remido ni de funky, y comienzan las cosas legalistas y comienzan a ponerle cargas a gente más pesadas de las que ellos mismos pueden soportar. Ahora, respecto a la música, usted tiene que tener mucho discernimiento, porque aquellos que cantaron ahorita algo bueno, mañana cantan algo que no es bíblico. Algo que no es bíblico.
y usted tiene que escucharla y tiene, ok, sí es bíblico. Lo escuchas, no, no es bíblico. Fíltralo por la Biblia antes de. Entonces, la gente se vuelve legalista y los espíritus inmundos entran cuando nosotros violamos la palabra de Dios. Cuando tú violas la palabra de Dios, esos espíritus inmundos entran a tu vida y ya tiene rato que está entrando a través del engaño y de los falsos milagros. El espíritu de brujería ha entrado a las iglesias por este motivo. Dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Vamos a ver las obras de la fe. Dice el versículo 19 de Santiago 2. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y luego, ¿qué dice? Yo le podría poner aquí, si el diablo no es ateo. Es decir, los demonios creen. Es decir, el diablo no es ateo. El diablo es creyente. ¿Están aquí? El diablo es creyente. En una ocasión una persona que quiero mucho me dijo, yo creo en Dios. Y le dije, el diablo también. El problema no es el ateísmo, hermanos. Ese no es el problema. La pregunta es, ¿en qué Dios crees tú? ¿Tú crees en Dios? Dice la Biblia, bien haces. Los demonios creen y hasta te ganan, porque ellos, además de que creen, hasta tiemblan. Ellos por lo menos tiemblan, te ganan. Cuando Jesús entró en la sinagoga en el capítulo 4 de Lucas, ¿quiénes fueron los primeros que lo reconocieron? Los primeros que reconocieron a Jesús fueron los demonios. Y le dijeron, Jesús, sabemos quién eres tú, el Hijo de Dios, y vienes a atormentarnos antes de tiempo. Ellos confesaron que Jesús era el Hijo de Dios. Sabían ellos que Él era el Hijo de Dios. Entonces no basta con decir que Jesús es el Hijo de Dios y me persino 3-4 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y saco mi estampita de Santa Catarina. No bastan estas cosas para poder llamarse cristiano. No basta, dice Santiago 2, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, dice, la fe sin obras también está muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que esta fe es la fe de los demonios. La fe que dice creo, pero no hace. Por ejemplo, Efesios 5:23. ¿Qué dice Efesios 5:23? Dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Yo voy a la iglesia, soy ministro, soy diácono, soy ministro de alabanza, pero en mi vida cristiana amo a mi esposa como según Efesios 5:23. Según en mi casa respeto a mi esposo. Según en mi trabajo me conduzco como un verdadero hijo de Dios. Amados, el hogar es el gimnasio del cristianismo. El hogar es el gimnasio del cristianismo. En el hogar es donde Dios nos entrena, no en la iglesia. Es el hogar, el gimnasio de Dios. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Soy honesto en mi negocio? ¿Pago mis impuestos? ¿Soy íntegro delante de Dios? Si yo digo algo y hago y no hago lo que yo creo, más bien dicho, yo estoy diciendo, yo estoy predicando algo, pero no hago lo que yo predico, me comienzo a desintegrar. Y existe una palabra muy interesante que se menciona mucho en la psicología moderna, que se le conoce como desórdenes múltiples de la personalidad. Cuando una persona comienza a llamársele esquizofrénica, la palabra esquizofrenia significa mente dividida en el griego, mente dividida. Esta persona comienza a alucinar algo que ni ve. La esposa hace algo y él piensa que la esposa ya está en contra de él. Es esquizofrénica, ya piensa que todo el mundo ya está en contra de él. Ya se levantaron todo el mundo en contra de él.
Empieza a tener esta persona conductas extrañas. Esta persona ya no puede organizar sus ideas y sus pensamientos. Tiene ya una mente dividida. Esta persona tiene una mente en la iglesia y en la iglesia camina así, hermanita. Y así anda como San Teodomiro. Así. Llega como San Teodomiro a la iglesia y sale de la iglesia y le dice a su esposa: métase al carro, órale. Y llegando a la casa me la surto. ¿Cómo es posible que cambie tan radical? Estás bien y al rato. Desórdenes múltiples de la personalidad es esquizofrénico. Y hay demonios en tu vida, no te has dado cuenta. Es la paranoia. Esta persona puede hasta explotar con su esposa y comienza a hacer cosas, porque muchas veces hay hombres o mujeres que también son adictos a la pornografía, pero dice que es cristiano. Es una persona que dice algo, sin embargo no hace lo que él dice. Vemos entonces que no hay convicciones. Hay una fe que no tiene convicciones. Y si no tienes convicciones por la fe que tienes, no deberías llamarte cristiano. Porque si tú tienes convicciones, vives entonces lo que tú crees. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así es él, dice Proverbios. Lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú estás pensando. Cuando la Biblia dice en tu corazón, la palabra corazón es lev, L-E-V-E, es mente. Así lo que tú estés pensando, así eres. Realmente así eres. Pero te manifiestas en otras partes de diferente forma, pero no eres así. Tienes entonces que cambiar. En tercer lugar, hay una consagración que no es real. La vida y carácter externa, mira, escúcheme. La vida y carácter externa de Judas Iscariote, pudiera yo asumir que todos los discípulos y todos los demás lo pudieron haber visto irreprochable, porque ninguno de los discípulos en 3 años y medio se percató, ni sospecharon que ya robaba de la bolsa. Él era el tesorero y planeó además la traición de su maestro. En el Evangelio de Juan 12, 4, 6, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, ¿qué cosa? Sustraía de lo que se echaba en ella. Todavía Jesús le encargaba la bolsa. Y además lo nombra secretario de Hacienda. Ya desde ahí era el tesorero. Y nunca ni se imaginaban los discípulos que el tesorero estaba diciendo: venga hacia tu reino la bolsita, agarrando lo que le echaban a la bolsa de las ofrendas. Ya era ladrón. Judas nunca tuvo un corazón recto para con Dios. ¿Por qué no lo tuvo? La respuesta está en Juan 17:12. Jesús hablando: cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas nunca fue salvo. Algunos hermanos bautistas, los hermanos bautistas son nuestros hermanos y los amamos, y ellos argumentan que Judas fue salvo. Pero la palabra dice que Judas no fue salvo. No hay fundamento para decir que fue salvo, todo lo contrario. Judas nunca fue salvo. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Cuando el perro vomita, se regresa y se come el vómito. Y la puerca, aunque la laves, le puedes echar perfume Chanel, si tú quieres, y toda limpia, regresa otra vez al lodo.
¿Por qué? ¿Por qué el perro regresa a su vómito? ¿Y por qué la puerca regresa al lodo? ¿Por qué? Porque para que el perro deje de comerse lo que se vomitó, necesita cambiar su naturaleza. El perro tendría que volverse gato. Y el perro pues no puede, el perro siempre será perro. Y para que el puerco ya no regrese al lodo, necesita convertirse en jirafa. Porque la naturaleza de los puercos es esa, regresar al lodo. Y la jirafa no se mete al lodo. ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo acá? Que la gente que regresa a su vómito, que la gente que regresa a la inmundicia, que regresan a hacer otra vez las mismas cosas que hacían antes, es porque su naturaleza nunca fue cambiada. Nunca fue cambiada, es decir, nunca recibieron la naturaleza divina de Dios, nunca fueron salvos, nunca nacieron de nuevo, nunca recibieron el Espíritu Santo, nunca fueron sellados. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice la Biblia. Entonces, no te sorprendas cuando veas a alguien: oye, hermano, ¿qué crees? Fíjate que el hermano, ¿te acuerdas del hermano que venía a la iglesia? Y fíjate que allá lo vi, y está haciendo esto y lo otro, y no sabes qué más hizo. Ya hizo esto y ya hizo aquello. Y no te sorprendas, porque la iglesia es una mezcla de cizaña y de trigo. Preocúpate tú, yo, de santificarnos. Y deja a los demás que hagan y deshagan. Ora por ellos, sí, pero preocúpate por ti, preocúpate por tu familia, por tu vida. Cuida tu vida, guarda tu corazón sobre todas las cosas y preocúpate por tu santificación todos los días, y estés delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarte. Vive una vida así. En cuarto lugar, hay también oraciones que no son reales. Hay oraciones que no son reales. Mateo 6, 5 y 7. Dice la Biblia: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman orar en pie y las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. ¿Cuántas personas que se dicen ser cristianas oran para ser oídos? Mateo 6, 5 y 7. ¿Cuántas personas que se dicen ser cristianas oran para ser oídos? Pudiéramos decir, hay muchísimos, ¿no? De pronto se levanta alguien y empieza: Señor de los cielos, altísimo, misericordioso, Jehová todopoderoso, yo, Señor, tu sierva humilde, pobre y desventurada, vengo ante ti, Señor. ¿Me están escuchando por ahí? Y bla, bla, bla. Y los oyes que oran así, y cualquiera diría: wow, yo quiero orar como esa mujer, o quiero orar como ora ese varón. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren ser oídos, pero no lo hacen por Dios. Lo hacen porque en su corazón quieren que la gente los oiga y digan que espiritual es la hermana. Y si en tu corazón, cuando tú oras, es porque quieres que te oigan, tú estás orando falsamente. Por eso yo les decía ayer, cuando te dicen en la comida, da las gracias, no veas a los demás qué dirán. No te preocupes por lo que dirán, que no te importen los demás. Tú le oras a Dios, tú dile a Dios lo que salga de tu corazón, pero nunca tengas la intención en tu alma de orar para ser oído por los demás, porque te conviertes en un hipócrita. En quinto lugar, vemos también que hay una humildad que no es real. Creemos comúnmente nosotros que la persona humilde, porque eso es una falsedad, y muchos yo lo había creído así antes. Muchas veces creemos que la persona humilde es la que siempre anda así, que viene así, entra ahí en la puerta: hola, hermano,
y trae su sombrerito, ¿no? Y no quiere entrar, pase hermano, y se atranca ahí, se atranca. Pase hermano, y ahí está. Y ya cuando entra, buenos días hermanito. Así con la cabecita, con el cuello roto de la camisa, desbotonado por aquí como borrachito. Y creemos nosotros que esa es la persona humilde. Ay, vi una persona humilde caminar por ahí. ¿Cuántas veces no lo han dicho? Vi una persona, vi todo humilde. Ah, la casita humilde. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia nos muestra claramente que la persona humilde no es la persona que aparenta humildad. Hay personas que no son mansas, son mensas. Y Dios no te quiere menso, Dios te quiere mansa, no menso. Así que no uses tu camisa desfajada, desfajada no, desbrochada. Y todo roto. No aparentes una falsa humildad. La humildad significa, apúntalo, la humildad significa depender diariamente de Dios. La humildad no es la apariencia, sino la dependencia de Dios es lo que manifiesta la verdadera humildad. ¿Qué estoy diciendo? Que hay personas que son humildemente orgullosas. Una persona humilde es la persona que sabe que tiene que depender de Dios. Yo dependo de Dios. Es la persona que se levanta en las mañanas y no se atreve a poner un pie fuera de su casa sin antes haber orado, pidiendo por sus hijos, como lo hacía Job. Pedía que no les pasara nada a sus hijos, que los guardara en la escuela cuando salieran, y que me guarde a mí en el trabajo, Señor, que me guarde en mi negocio, que me guarde de ataques, porque hay muchos ataques. ¿Por qué una persona humilde hace eso? ¿Por qué? Porque reconozco que no soy suficiente para enfrentarme solo a este mundo de lobos. No soy suficiente. Si aquí en la iglesia hay mazacuatas y coralillos, el mundo está lleno de alacranes y de lobos. Y Jesús lo dijo: los envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, una persona humilde es la persona que reconoce que depende de Dios, se despertó, abrió los ojos. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús por darme vida. Ya respiré, estoy vivo. Gracias, Señor. Guárdame, Padre. Me voy a levantar, me voy al baño, hago mis necesidades. Ya oré, tengo tiempo, y hago tiempo, entonces checo la Biblia, leo un mensaje. Gracias, Padre, por este mensaje. Ahora, ¿qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. ¿Quién es una persona orgullosa? La que se levanta en la mañana y dice: no te necesito. Estamos hablando de cristianos, o aquellos que se dicen cristianos. Señor, en el camino, ahí como a las 11 me acuerdo de ti. Ahí checo los mensajes que envía el hermano, como a las 11, 12 de la mañana. Ahí leo un versículo, el versículo ahí. Y así pasan 2 o 3 días o la semana entera. Y esa persona, por su orgullo de creer que ella puede ser padre, que ella puede ser madre, que puede ser hijo, que puede ser empleado, sin la necesidad de Dios, entonces vive como vive, porque esa persona no cree que necesita a Dios. Esa es la persona orgullosa. Es la persona que no necesita a Dios. ¿Cómo podemos también saber cuando una persona es humilde o es orgulloso? ¿Cómo? Dice la Biblia en Proverbios 9:8: no reprendas al burlador o al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige el sabio y te amará. ¿Cómo puedes saber cuando una persona es humilde? Sencillo. Cuando le exhortas o lo disciplinas, cuando la mandas a la banca, cuando lo suspendes en sus funciones temporales o temporalmente. Ahí te das cuenta de la reacción. Si la persona es humilde o es orgullosa. La persona orgullosa te va a odiar y va a comenzar a hablar mal de ti.
Y le dices algo y en 2 semanas ni te vuelve a hablar, ni te saluda, porque lo exhortaste y la regañaste. Ya me pasó. En esta iglesia. No digo quién. Pero ya me pasó. Fieles son las heridas del que te ama, pero importunos los besos del que te odia. Más vale reprensión manifiesta que amor en lo oculto. Las personas que te aman te van a decir la verdad y te van a decir lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. ¿Vienes a mí para que yo te diga lo que quieres escuchar o lo que necesitas escuchar? Pero las personas lisonjeras, las que solamente andan detrás de ti para hacerte la barba, nunca te va a decir la verdad, sino que siempre te va a lisonjear o adular. No importa si estás equivocado o equivocado. ¿Por qué? Porque esas personas no te aman y solamente andan contigo para saber qué sacan de tu vida. Así que tengan cuidado con los lisonjeros. Esta humildad no es de Dios. Esta oración no es de Dios. Esta consagración no es de Dios. Esta fe no es real. Y vamos a ver cómo podemos saber quién es un cristiano real o uno falso. 2 Corintios 13, 5. Dice la Biblia. Segunda de Corintios 13, 5. Dice: examínense a ustedes mismos. ¿Qué cosa? Si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Con todo lo que les acabo de decir, y que sé que me están poniendo atención, ¿verdad? ¿Tu arrepentimiento es real? ¿Es tu fe real? ¿Es tu consagración real? ¿Tu humildad es verdadera delante de Dios? Examínate. Sé honesto delante de Dios. Examínate de verdad, examínate y ponte tachas donde hay tachas y ponte palomitas donde haya palomitas para que puedas comenzar a detectar tu vida espiritual. Podrás detectar tu vida espiritual de forma honesta, pero si sigues con el orgullo no podrás hacer esto. Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense ustedes mismos si están en la fe, pruébense ustedes mismos. ¿O qué no se conocen ustedes mismos? Que Jesucristo está en ustedes, a menos que reprueben el examen. Sí, evalúense, pónganse un examen. Ahora, ¿cómo saliste del examen? ¿Cómo saliste de esta evaluación? ¿Cómo saliste de este examen? Bien, ahora viene el examen a título de suficiencia. ¿Cómo saber si tu cristianismo es real? Número uno, ¿qué lugar ocupa en tu corazón la fe cristiana? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón las convicciones? ¿Has estado dispuesto a permanecer firme en tus convicciones, en tu trabajo? Cuando alguien dijo: te vio y te escuchó que tú escuchabas que tenías música cristiana, o que dijiste de pronto: soy cristiano, o que pusiste ahí, o alguien dijo: mira, creo que es cristiano. Eres de los cristianos que te has avergonzado y has dicho: no soy cristiano delante de la gente, o soy cristiano pero no soy tan fanático como otros. Realmente estoy comenzando a estudiar la Biblia, voy a una iglesia cristiana. O para los que tienen carro, cuando alguien se sube a tu carro y traes música cristiana, le cambias a la música y pones tu radio, porque la radio del 107.3 trae reggaetón y trae la música de Paquita, la del barrio. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has reaccionado cuando el mundo te ha perseguido? Cuando en tu trabajo te dicen: don Pepe, véngase para acá, hombre, vamos a echarnos una copa allá con las chamaconas. Ahorita que es Navidad,
que viene Navidad. Vámonos, don Pepe, allá. No, yo estoy casado. Y se ríe todo el mundo, ¿no? Ja, 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 ja. Tú eres de los que están casados y tu esposa te pega, don Pepe. Y tú tienes que contestar y decirles, miren, para ustedes ahora la inmoralidad es una virtud. Pero déjenme les digo que para lo que los hombres tienen como sublime y glorioso, para Dios es abominación. Eso, aquello que ven como glorioso y como sublime, para Dios es abominación. Yo amo a mi esposa y no necesito a otras mujeres. ¿Saben cómo se llama esto? Convicción. ¿Tienes esas convicciones cristianas ya en tu vida? La palabra convicción viene de la palabra convencido. Estoy convencido. ¿Estás convencido que eres un hijo de Dios? ¿Realmente? ¿Estás tan profundamente convencido a quién estás sirviendo? ¿Estás convencido que ya no le tienes miedo al ser humano, al hombre, o le sigues teniendo miedo al hombre? Como dice la Biblia, ¿por qué le tienes miedo al hombre? Que cuyo aliento está en sus narices. Confía en Dios y no en el hombre. El hombre no te va a hacer nada. No tengas temor de tu jefe, no tengas temor de tus compañeros en el trabajo, ni de los maestros en la escuela, de nadie. Ten temor de Dios, a Él sea nuestro temor siempre en toda nuestra vida. Dice Efesios 5:6 al 11. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿qué cosa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Anden pues como hijos de luz. Ahora eres luz. Ahora debes de alumbrar, en lugar de meterte a la oscuridad, en lugar de meterte allá con las chamaconas, en lugar de hacer aquello y voltear para ver aquello que le desagrada a Dios. Eso es oscuridad. Y ahí la gente está escondida. Ahora hay que decirles, porque tú eres luz. Ahora ustedes están haciendo lo correcto. Y ustedes tienen que, ¿saben qué? Ustedes no están haciendo lo correcto. Ustedes tienen que anunciarle eso. Para eso Cristo nos salvó. No para que te quedes callado, sino para que tú alumbres la vida de los demás. Versículo 10, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Tenemos que entender ahora que no podemos participar en las tinieblas, porque dice un dicho, tanto peca, ¿qué cosa? El que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es que mi hermano y mi cuñada van a celebrar la primera comunión de mi sobrina y me invitaron a ser la madrina de ramos. El hecho de estar, escúchame bien lo que le voy a decir, el hecho de estar dentro de un culto donde no se le está rindiendo la gloria a Dios, una iglesia budista, una iglesia mormona, una iglesia católica, iglesia la que se llame, donde no se le rinda culto a Dios, son las tinieblas a quien se le está rindiendo culto. Y cuando tú entras a ese lugar, tú estás participando con todos y desobedeciendo a Dios, que te dice, no te hagas partícipe de las obras de las tinieblas. ¿Te invitaron a una boda? Ok, no vayas al servicio religioso. Ve al banquete y no vas a ponerte hasta atrás, obviamente. Y cuando digo hasta atrás, no es de que te pongas hasta atrás, no vas a ponerte hasta atrás, hasta las chanclas. Vas al banquete, ¿a qué cosa? A testificar y a ver a quién gano para Cristo. De toda esa gente que está en tinieblas. Nada nos impide ir a un banquete del mundo. Pero ¿a qué vamos? ¿A qué vas? Cristo fue a las bodas de Caná para ponerse hasta atrás. No, Él fue para testificar y para darles conocimiento de quién era Él. Ahí Él manifestó su deidad y convirtió su primer
hizo su primer milagro, ahí inició su ministerio. Entonces, cuando vamos a un lugar de estos, no vamos a hacer las cosas que hace la gente. No participamos en lo que ellos participan, sino vamos a darles testimonio. Y la persona que se siente contigo a la mesa, al de la derecha y al de la izquierda, háblale de Cristo. Y a todos los demás, anúnciales del Evangelio con tu comportamiento. Si tú haces todo lo contrario, entonces debes de dudar de tu cristianismo. ¿Qué lugar ocupan las convicciones en tu corazón? Dice Filipenses 1:29, fuimos llamados no solo a creer. Fuimos llamados no solo a creer, sino a padecer por causa de su nombre. Entonces, no sé si alguien te dijo que ser cristiano era fácil. Pero seguir a Cristo no es fácil. Te vas a poner en contra de mucha gente. Muchas veces vas a ir en contra incluso hasta de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Vas a ir en contra de tu familia. Vas a ir en contra de tus amigos. Pero tienes tú que demostrar convicciones. Y si no las tienes, ¿dónde está tu cristianismo? En segundo lugar, ¿qué sentimientos tienes hacia el pecado? ¿Logras ver el pecado como Dios lo ve? ¿Puedes ver al pecado como Dios lo ve? Como la causa de todo el sufrimiento que existe y de la muerte de su Hijo Jesucristo en el Calvario. Porque la paga del pecado es la muerte. Una de las cosas que más me ha impactado, y le voy a decir algo, que esto me impactó antes de ser cristiano. Esto que voy a leer ahorita lo leí en el 2004, yo no era cristiano. Y saben, yo traía una Biblia de los amigos ruselitas. Josué 7. Josué, vean, en el capítulo 6. Josué, después de la victoria de Jericó, en el capítulo 6, asalta una ciudad que se llama Ai, H-A-I, con muy poquitos hombres, creyendo Josué que Dios estaba con ellos, obviamente. Pero ¿qué creen? Los comienzan a diezmar y a desbaratar. Y Josué comienza a orar: Señor, ¿qué pasó? Señor, tú nos has prometido que vas a estar con nosotros, que ningún arma forjada que se levante contra nosotros va a prosperar, la justicia está de nuestro lado. ¿Por qué, Señor, nos estás fallando? ¿Por qué nos están acabando? Y Dios le contestó a Josué: ¿sabes una cosa, Josué? Hay pecado en el campamento. Josué 7 es todo el capítulo. El Señor le dijo: hay pecado en el campamento. No le dijo hay pecado en la familia. No le dijo hay pecado en la casa de una familia. Le dijo hay pecado, 7, en el campamento. El Señor dijo: el pecado se ha extendido en todo el campamento, y hasta que no saques el pecado de tu casa, yo no estaré con ustedes. Póngame mucha atención. Le dijo Dios a Josué: es la responsabilidad de las cabezas, de los líderes, encuentra a la persona por la cual la maldición está sobre ustedes. Por uno puede caer la maldición en todo el campamento. Total, que hubo una serie de procedimientos realizados por Josué y descubre a una familia con un hijo llamado Acán, que había robado cuando soltaron y conquistaron Babilonia un manto babilónico, oro y plata, y las escondió debajo de su casa, en la tierra, ahí las escondió. Y la familia consintió el pecado en su casa. Escúcheme aquí, póngame mucha atención. Entonces, en ese momento, Dios le dice a Josué algo que cuando yo lo leí, yo quedé impactado.
Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él, todo el campamento con él, tomaron a Acán, hijo de Zera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, a sus hijos, a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué cosa? Los apedrearon y después los quemaron, después de apedrearlos. Toda su familia, sus pertenencias, perecieron por causa de uno. Y pudiéramos decirle al Señor: pero Señor, ¿cómo? ¿Por qué no sacas ese perverso y lo ejecutas? Él ha perdido el derecho de seguir viviendo. Y Dios dice: él y su familia. Y le pudiéramos preguntar nuevamente al Señor: Señor, pero ¿por qué justos por pecadores? ¿Por qué la familia? Si la familia no fueron los ladrones, la familia no pecó, ¿por qué uno? ¿Por qué por uno? Y a través del tiempo, yo no logré entender. Fue posteriormente, a través del tiempo y del estudio de la palabra y de la meditación y de la oración, podemos entender lo que el pecado hace a los ojos de Dios. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, porque la pregunta es: ¿miras el pecado como lo ve Dios? Cuando yo peco, ¿saben qué pasa? Me afecto a mí, afecto a mi familia, afecto a las personas más cercanas a mí, aunque ellas sean inocentes. Aunque ellas sean inocentes, por ser mi esposa y por ser mis hijos, mis pecados afectan a mi familia, lo quiera yo entender o no lo quiera yo entender. Lo quieras entender o no lo quieras entender. Así que cuando tú pecas, no estás pecando tú solo, estás jalando a mucha gente. Y cuando infectas a tu familia infecta a otras personas. ¿Se dan cuenta? Y cuando en la iglesia se conoce que hay un pecado bien abierto y conocido, y no se saca ese jitomate podrido para evitar la contaminación, Dios maldice y Dios juzga a los líderes. Porque la iglesia queda bajo maldición de Dios. Cuando tú ves el pecado como Dios lo ve, ya no juegas con el pecado, ya no andas jugando con el pecado. Ya te das cuenta que cuando tú pecas, vas a amolar a tu esposa, vas a amolar a tus hijos, a tus hermanos. Y cuando la gente te ve, va a decir: ay, pobre familia, pobrecito, pobrecitas gentes. Y esa es la consecuencia de aquellos que desobedecen a Dios y sin que se enteren están siguiendo a Satanás, hasta que se enteren y se desvían totalmente y se quieren burlar de Dios. Afectan a su familia y hunden a su familia junto con ellos. Y después viene la misericordia, que no es santa. ¿Esto es falta de misericordia? ¿Estamos hablando de Dios? No, esto no es falta de misericordia. Le decía yo ayer a los hermanos: ¿te imaginas a Cristo hoy? ¿Se imaginan? A Cristo con el chicote, y que alguien ahí los retratara en ese momento, sacando a la gente y tumbando a las mesas del templo. ¿Qué hubieran puesto en los periódicos actualmente? ¿Qué hubiera dicho Televisa? ¿Qué hubiera dicho CNN? ¿Qué hubieran dicho los psicólogos al ver las escenas? Este hombre está loco y no tiene misericordia. ¿Cuántos ateos nos han atacado precisamente por estos pasajes como el de Josué 7? ¿Por qué? Porque no logran entender la sabiduría de Dios, y así hay mucho cristiano que no logra entender la sabiduría de Dios, diciendo que Dios no tuvo misericordia de acá.
y su familia. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos no saben que en Romanos 11:22 dice, Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y qué cosa, y la severidad de Dios. La severidad de Dios ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios es amor. La gente solo quiere un Dios bueno, bonito, dulce, amoroso, y todos nos vamos a salvar. Sí, Dios es amor, todos nos vamos a salvar, nunca me va a castigar. ¿Verdad, Señor? ¿Verdad, Señor, que nunca me vas a castigar? ¿Verdad que no? Tú eres amor, Señor. No, tú no me vas a castigar. Dios no castiga, Dios no castiga. Ese es el concepto equivocado que la gente tiene de Dios porque no le conocen. Es un concepto equivocado. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y si aún así no me quieres creer, ve a Apocalipsis para que leas la gran tribulación, los horribles juicios que van a caer sobre un mundo que se burló de Dios y que no quiso aceptar el don gratuito de Dios, no quiso aceptar a su Hijo Jesucristo. Ciertamente Dios es bondad, y ciertamente Dios es amor, y Dios es misericordioso, y lo externó en la cruz del Calvario por ti, por tu amor. Pero Dios es justicia y Dios tiene que castigar el pecado. Y si Dios castigó el pecado en su Hijo Jesucristo, ¿crees que tú te vas a escapar? Te equivocas si crees que tú te vas a escapar. Tu corazón engañoso te desvía de la verdad de Dios. ¿Saben una cosa? Que cuando una persona peca y la persona no confiesa su pecado, inmediatamente su conciencia se apaga. La conciencia se apaga por la falta de arrepentimiento. Y cuando apagas la conciencia, pierdes la brújula. Porque cuando tú pecas y no te arrepientes, el próximo pecado es mucho más grande que el pecado que habías cometido. Hagan de cuenta que es como una bola de nieve que viene cayendo, que viene descendiendo. ¿Qué va haciendo esa bola de nieve? Se va haciendo más grande. Así es el pecado. Cuando ese pecadito chiquito no lo confesaste, en lo que sigue va a ser, el que sigue va a ser aún más grande. Y al rato vas a terminar siendo un monstruo. Y va a haber un monstruo dentro de tu propia vida. El pecado es como un monstruo que comenzamos a alimentar y comienza a crecer dentro de nosotros. Y ese monstruo nos acaba devorando a nosotros mismos. Y después te devoras a tu esposa. Y después devoras a tus hijos. Y comienzas a envenenar a toda la gente que te rodea. Eso es lo que hace el pecado. ¿Cómo consideras tú el pecado en tu vida? ¿Lo echas para afuera inmediatamente? Diario, antes de acostarte, ¿tienes algo de qué arrepentirte? El verdadero cristiano mira el pecado como la causa de todas las desgracias y las miserias que hay en este mundo, como la maldición que está haciendo que toda la creación esté, dice la Biblia, con dolores de parto. El verdadero cristiano sabe muy bien lo que es el pecado. ¿Cómo consideras tú el pecado? Pecas como, dice Proverbio, como si te estuvieras comiendo una conchita y metes la conchita en el chocolate y te dices, ay, qué rico. Si te sabe así el pecado. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Ves una película pornográfica como si nada. Y después de ver la película pornográfica, no hay algo que te ponga mal, que te tire al suelo a llorar.
Señor, ya no quiero ver esas imágenes, me van a seguir tirando y van a manchar mi matrimonio. Y dice la Biblia que honroso sea el matrimonio, sin mancilla, sin mancha, pero los adúlteros y los fornicarios, Dios los va a juzgar. ¿Cómo puede Dios bendecir tu casa, tu vida, tu matrimonio, si hay fornicación y adulterio en tu hogar, si hay pornografía en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo reaccionas ante el pecado? ¿Te duele? ¿Lloras? Señor, ya no aguanto más, pastores, les pido que oren por mí, por mi vida, ya no quiero seguir infectando mi vida y a mi familia, ya no la quiero seguir envenenando, me doy cuenta que yo soy adicto a esto, que soy adicto a aquello, ayúdenme. Y para eso está la iglesia, para poder ayudarlos como un hospital a los enfermos, porque Jesús vino para los enfermos. Pero no tomes, amado mío, el pecado a la ligera. No te burles de Dios, ni creas que porque tú sigues pecando y no te pasa nada, Dios no se ha dado cuenta. Dios conoce perfectamente bien a sus ovejas y conoce nuestras obras perfectamente bien. En tercer lugar, ¿qué sentimiento tienes hacia Cristo? ¿Cristo es solamente tu Salvador o también es tu Señor? ¿Saben lo que significa la palabra Señor en el hebreo? Adonai. Adonai, en el griego, Kurios. Así se traduce. ¿Pero qué significa? Significa amo absoluto. Y miren, como les decía ayer, ¿de dónde viene esta palabra en el hebreo y en el griego? Los romanos, cuando tenían un esclavo, agarraban del esclavo y le pegaban a la oreja una madera con un clavo y se lo traspasaban y le hacían un hoyo ahí, y la oreja andaba con un hueco, un hoyo. Para aquellos que quieran hacerse esto, ya saben de dónde proviene. Tú, cristiano, no te deberías hacer un hueco. ¿Saben por qué? Porque te estás haciendo esclavo, pero no de Dios. No de Dios. Hay muchas cosas que se hacen sin saber el antecedente, y los demonios así están. Hay un mundo espiritual que te observa, y cualquier persona que viera a estas personas con la oreja perforada era un esclavo. Entonces, esa persona que era esclava, en el momento que se casaba, la esposa también pasaba a ser esclavo de los amos, y cuando tenían hijos, también los hijos. Es decir, ellos no tenían nada. Todo lo que ellos tenían era propiedad del amo. El amo podía darles órdenes a ella y a los hijos. El esclavo no tenía absolutamente nada. Y esta es la idea de que Pablo dice, cuando él habla, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo viene de la palabra griega doulos. Significa esclavo, sin tener derecho a nada. Eso es lo que es un esclavo, sin tener derecho a nada. Entonces, cuando tú te haces eso sin que te des cuenta, sin que lo sepas, tú estás diciendo, yo no tengo derecho a nada. Estás profetizando en tu vida que no tienes derecho a nada. Es como aquel que se marca la frente y dice, soy un perdedor, va a vivir de derrota en derrota. Como aquella persona que le ponen dolores, profetiza sobre su vida dolor. Por eso es tan importante saber qué nombre le ponemos a nuestros hijos. Cuando venimos a Cristo, Él nos salvó, pero venimos como sus esclavos. Padre, yo vengo a ti, yo soy tu esclavo, ya me casé, ahora mi esposa también es tu sierva, Señor. Pero te casas con un incrédulo. Ahora, cuando tengo mis hijos, también mis hijos son tus siervos, Señor. Tú me los has dado para que yo en poco tiempo los eduque, pero te pertenecen a ti, Señor. Mi negocio no es mi negocio, es tuyo, Señor. Mi negocio es para producir para tu reino. Tú me das la cualidad y la inteligencia para poder yo administrarlo, pero todo mi negocio es para ti, Señor. Dame lo suficiente para vivir, pero mi negocio es tuyo. Todo lo que haga yo, Señor, de palabra o de obra, lo haré como para el Señor y no como para los hombres. ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo realmente tu Señor? ¿Realmente tú te sientes como una persona que le has dicho a Dios,
Señor, mi esposa, mis hijos, todo lo que tengo es tuyo? ¿Cómo puedes tú demostrar esto? ¿Qué sentimiento tienes hacia Él? ¿Qué es lo que haces realmente que demuestras que Cristo es tu Salvador y tu Señor? O por ejemplo, cuando tú no le das la ofrenda. Cuando tú no le das la ofrenda que le corresponde al Señor, ¿actúas como un verdadero cristiano o actúas como Ananías y Zafira? Ananías y Zafira fue un matrimonio que se pusieron de acuerdo. El matrimonio se pusieron de acuerdo para traicionar a la iglesia donde ellos pertenecían, y le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos, y el temor vino sobre todos, porque le prometieron al siervo de Dios y no dieron la ofrenda de forma íntegra, y se dieron cuenta que Dios estaba del lado de la iglesia y no del matrimonio impío. Y eso es lo que hace Dios siempre. Dios trae los juicios para que nosotros sepamos con quién está Dios. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de las tinieblas o del lado de la verdad? En cuarto lugar, ¿qué fruto hay en tu vida? La Biblia dice, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Y Filipenses 4:6-7 dice, por nada estén afanados, por nada estén afanados. Me da tanta paz esta palabra a mí, porque me doy cuenta que es una orden. Es decir, está en el original imperativo. Es una palabra imperativa. No te sugiere, no dice si quieres, no, te da una orden. Dice, por nada estés afanado. Es una orden. Él me dice, Eyman, no estés afanado. Y yo le digo, enterado, Señor, procedo a cumplir la orden. Mi Señor, yo soy tu siervo, me lo está diciendo, no me voy a afanar, Padre. Ah, pero no, ya estás todo estresado. Pero es que tú no entiendes, Señor, las broncas que traigo todo alrededor. ¿Qué no entiendes? Que por nada debes estar afanado. ¿Qué parte no entiendes? El Señor dice, por nada quiero que te afanes, por nada, por nada, por nada. No debe haber ninguna circunstancia en tu vida que te afane, sino que cuando comiences en tu corazón a hacer pum, pum, y tus pensamientos, ¿y si mañana me muero? ¿Qué pasará? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Qué pasará? ¿Y si de esta enfermedad ya no salgo? ¿Y si se muere mi esposo que está hospitalizado? ¿Qué pasará con el seguro? ¿Y si se muere mi hijo? ¿Qué va a pasar? Y no sé qué va a hacer, no sé qué va a pasar. Y cuando comienzas a tener estos pensamientos, y si tu corazón se comienza a alterar por ellos, quiero decirte una cosa: tú no tienes el poder de controlar ni tu imaginación ni tu corazón. Y esto lo descubrí porque yo estuve en un trabajo donde muchas veces se presentaron a mi vida problemas legales. Y comenzaba con temores varias veces, con pensamientos negativos a bombardearme. En ese momento, cuando vienen esos pensamientos negativos y los están bombardeando, en ese momento muchos recurren a la cerveza, a un trago de whisky, a la droga, con el psicólogo. Ya no pueden dormir porque se sienten enjaulados y quieren salir corriendo, y a eso es lo que se le llama depresión. Leyendo la Biblia comienzo a memorizar Isaías 54:17 y comienzo a entender lo que Dios me dice. Así que me metí a la oficina y oraba: Padre, tú me has prometido que ninguna espada forjada prosperará contra mí, y condenarás toda lengua que se levante en contra mía, y esta es la herencia que tú me has dado, Señor. Y cuando hago contacto con la palabra de Dios y oro al Señor, mis pensamientos, esos pensamientos negativos y lo que había en mi corazón se comienzan a aplacar. Quité de mi mente todas las cosas que podía suponer que podían suceder, y me concentré en la palabra de Dios. Y al concentrarme en la palabra de Dios, descubrí que solo la palabra de Dios tiene el poder de darnos la paz, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano.
hace que yo pueda respirar tranquilo. Y esto es lo que hace un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, que confía en su Padre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora de la tarde. Gracias, mi Dios, por tu santa palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Gracias, Jesús, por ir a la cruz por nosotros. Gracias, Santo Espíritu, por guiarnos a la vida eterna. Gracias que esta palabra, Señor, haya entrado en nuestros corazones y hayamos descubierto verdaderamente si soy un verdadero hijo tuyo. Si después de hacerme este examen lo he pasado, lo he aprobado o he reprobado. Si lo he reprobado, tu palabra dice: arrepiéntase, arrepiéntete y conviértete. Es lo que quieres tú de nosotros, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra. Gracias por mis hermanos que se encuentran hoy. Y gracias por aquellos que están desde sus casas viéndonos. Oro también por ellos, Señor, para que los guardes y los bendigas en el nombre de Cristo. Que esta palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón y nos haga entender que tú quieres verdaderos hijos tuyos, Señor. Que no quieres un falso. Porque aquel que te adora te debe adorar en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Démosle fuerte los aplausos a nuestro Señor. Bendito es por los siglos de los siglos. Amén y amén.